Ok, creo que ya estamos casi todos. Bueno, vamos a empezar con un resumen de lo que es la historia de la computación. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo, ya lo conocemos, es muy sencillo y consta de unas cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar nosotros las cuentas sobre las varillas, sus posiciones representan ciertos valores almacenados y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora porque carece realmente del elemento fundamental que sería el programa. Aún así, nosotros podemos determinar que el usuario puede proponer su programa, ¿no? Que a la hora de que nosotros le damos el valor a las cuentas, pues ya lo estamos, digamos que medio programando. O sea, pudiéramos ser un poquito más, ¿cómo te digo? Sí, o sea que podemos dar esa opción a lo que era el ábaco. Ahora, lo que sí representa el ábaco y que posteriormente, con el paso de los años, se convirtió en una necesidad para la computación actual, es el uso de la memoria. Porque vamos a imaginarnos a alguien de acá de la civilización griega o romana, digamos que tenía que contar, que hacer cuentas, ¿no? Entonces, imagínate estar uno, dos, tres, o estamos contando lo que sea, vacas, perros, comida, lo que tú quieras. Entonces el abaco era una forma de nosotros poder expresar, a ver, ya conté mis 10 ovejas que tengo en el patio de atrás, ¿no? Ahora voy a contar las ovejas que tengo en el patio de adelante, o sea, por darte así un ejemplo bien burdo. Entonces, lo que nos ayudaba el abaco, lo que ayudaba en su momento el abaco era a mantener cierta memoria. O sea, si lo vemos de este lado, obviamente los que lo usaban en sus tiempos, o sea, ni siquiera tenían en cuenta eso, ¿no? Si ahorita nos ponemos a recapacitar y a buscarle un poquito más de sentido lo que significó el abaco para las computadoras actuales, es el preludio de lo que es la memoria, ¿sí? Porque a lo mejor cada cuenta te iba representando cierto valor almacenado, ¿no? Y tú ya sabías que al tener esta bolita del lado izquierdo o del lado derecho, te representaba tanta cantidad, ¿sí? Tan simple como cuando nosotros hacemos anotaciones, a ver, fui al mandado y agarré una Maruchan de 5 pesos y luego una Coca de veintitantos y vas haciendo tus anotaciones, ¿no? Entonces, de cierta manera el abaco servía como esto, es un preludio de lo que se ocupó posteriormente como una memoria. Ahora, otro de los cimientos mecánicos, y aquí estamos hablando de meramente las computadoras analógicas o se me fue el nombre, pero sí, las máquinas mecánicas, sí, fue la Pascalina, inventada por Blaise Pascal, y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz, de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante posiciones. Aquí las salidas se obtenían observando las posiciones finales de las ruedas, de una manera muy similar a como nosotros podemos leer el contador de kilómetros en un automóvil. A lo mejor, no sé, querían contar cuántas vueltas daba un molino en todo el día, ¿no? Entonces tenían por ahí su contador. Y esto, si te pones a pensar también, funciona de la misma manera, como una forma de almacenar datos, ¿sí? De tener una memoria. Entonces nos damos cuenta que a medida de las necesidades del ser humano es como también se van inventando, se van creando ciertas respuestas. Ahorita vamos a ver cómo es que se encuentra el primer programa o cómo es de que podemos identificar cuál fue el primer, entre comillas, programa de la humanidad. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor de matemáticos de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a que los matemáticos que estaban realizando las tablas matemáticas si pudieran cometer errores. Es como todos, o sea, si nosotros, no sé si a alguien le ha tocado hacer, tener una caja registradora o estar atendiendo de esa manera. Entonces, cuando tú ya vas haciendo el corte de caja y ya estás bien fastidiado, ya tú quieres ir a tu casa, pues ya a veces hasta te sale que no contaste bien o X o Y. Entonces, esta era una de las situaciones que Charles Babbage reconoció, que el ser humano en cierto momento no es a prueba de errores,
¿sí? Y que a pesar de estar haciendo cosas muy repetitivas, podíamos caer en la situación de, pues, de regarla, ¿no? De cometer equivocaciones. Entonces, las tablas matemáticas, ¿sí? Eran tan tediosas que él decide, bueno, vamos a buscar una manera de que siempre que se multiplique o siempre que se empiece a hacer alguna operación básica, pues tengamos el resultado correcto. Entonces, por ahí, en 1823, el gobierno británico lo apoya para crear el proyecto de una máquina de diferencias, ¿sí? Que era un dispositivo mecánico que hacía sumas repetidas, ¿sí? Entonces, en su haber estaban muchas sumas repetidas, este, que vaya, marcaba los primeros pasos incluso de la automatización, ¿sí? Era esta máquina de sumas fue diseñada como para calcular varias funciones, tanto de logaritmos, de trigonometría. Entonces, digo, se utilizaba todo muy mecánicamente. No sé si alguien vio las películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., que tienen así mucha maquinaria, así muy mecánica, y muchos Sí, procesos así, pues así mecánicos. Entonces, esto era, o sea, lo que hacía estos dispositivos era calcular e imprimir tablas de funciones. Más concretamente, calculaba los valores numéricos de varias funciones en algunas progresiones matemáticas o de aritmética. Y entonces se obtenía una tabla de valores que ya se aproximaba a lo que era una función real. ¿Sí? En principio, ¿sí? Fue construida por un militar, pero ya fue después redescubierta, es como que remasterizada por Charles Babbage, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante era que a pesar de que ya tenías esta máquina de procesos matemáticos, aún así, cuando no estaba, o vaya, el usuario necesitaba tener una capacitación. O sea, no podía llegar cualquier hijo de vecina y, a ver, echa a andar la maquinita esta. O sea, tenía que tener un contexto, ¿no? De todo, incluso ciertos conocimientos. Hasta que Charles Babbage se topa con algo que no tomó o no tomaba en cuenta. Había un tipo que se llamaba Charles Jacquard, que era un fabricante de tejidos. Entonces, este señor fabricó un telar que podía reproducir automáticamente ciertos patrones de tejido, no sé, de florecitas, de estrellitas, lo que tú quieras y mandes. Pero realmente no ocupaba que alguien estuviera como que poniendo la atención a la máquina. Él utilizaba una tabla perforada, que esto era una forma para que este telar pudiera reproducir automáticamente ciertos patrones, todo mientras, entre comillas, leía esta tarjeta perforada. Si era una tarjeta de papel rígido, se ingresaba por ahí al telar y iba reproduciendo ciertos patrones. Entonces, cuando Babbage se entera de esto, abandona su máquina de diferencias y empieza a meterle ganas a lo que es el proyecto de la máquina analítica para que se pudiera programar con tarjetas perforadas para cualquier cálculo que se quisiera hacer, se pudiera efectuar con una precisión de hasta 20 dígitos, ¿sí? Entonces, realmente aquí lo que falló mucho es que la tecnología de esa época no bastaba para hacer realidad sus ideas, pero aquí tenemos el preludio de lo que es una programación. En la máquina de diferencias tenía que estar alguien ahí echándole ganas, a saber qué quieres hacer, no, pues quiero hacer esto. Y la persona que era tipo el usuario, tenía que saber todos estos datos para poder hacer funcionar esta máquina. Y acá no, acá el telar no, acá realmente bastaba con que llegara cualquier hijo de vecina y le dijera, ¿sabes qué? Esta máquina tiene que funcionar así, tú tienes que procurar que tenga su hilo, que todo esté, digamos que al 100 y quiero que me empiece a reproducir, no sé, telares de círculo o de estrellitas. Entonces el telar solito lo iba haciendo, ¿sí? Y ya no necesitabas la pericia o la destreza de alguien para que hiciera un circulito, para que hiciera una estrellita, hiciera una florecita. Ya estaba el primer programa, ¿sí? Entonces, pasan 100 años y realmente no hay mucho avance, hasta que por ahí de 1944 se construye en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken,
Y esta máquina pues no estaba considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores, ¿sí? Por ahí de 1947 se construye en la Universidad de Pensilvania lo que es la ENIAC, la Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mockley y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, tenía más de 18,000 tubos de vacío, lo que hacía que esta máquina consumiera grandes cantidades de energía, o sea, 200 kilowatts de energía, y requería todo un sistema de aire acondicionado para que pudiera estar bien refrigerada, porque el alto consumo de energía se puede traducir en mucho calor y pues corre el riesgo de que se fuera a descomponer. Entonces necesitaba su propio sistema de aire acondicionado y tenía la capacidad de realizar 5,000 operaciones aritméticas en un segundo. Imagínense para tener 18,000 tubos de vacío. Los tubos de vacío son, o eran, no dudo que todavía se estén utilizando. Déjenme se los dibujo así rapidísimo. Era como un foquito, algo así. ¿Ok? Voy a poner como unas bobinitas. Así. Entonces, esos tenían diferentes nombres, o sea, válvula electrónica, válvula de vacío, y era un componente electrónico que se utilizaba para amplificar, conmutar o modificar incluso una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Entonces, aquí lo que se utilizó, para lo que se utilizaron estos tubos de vacío, fue como para darle cierto sentido u orientación a la energía eléctrica que se utilizaba para que pudiera dirigirse hacia los componentes necesarios de lo que era la computadora. Entonces, esto fue como que de las primeras partes de tecnología con las que se utilizaban las computadoras. Posteriormente hay algo muy similar. ¿No? A lo mejor si hay alguien así como de 30 poquito más arriba, escucho de esto, las televisiones de bulbos. ¿Alguien las escuchó alguna vez? Sí, Bueno, tú prendías los la que tenían computadora. como la cabeza grande. Exacto. Cuando tú querías prender la tele de bulbos, ¿sí? Tenías que prender la tele y empezaba a calentar. Y ya si estaba muy viejona, pues tardaba un ratito más en calentar, ¿no? Entonces, esto era más o menos así. Era unas formas de ir redirigiendo la energía eléctrica, ¿sale? Ahora, después de esta, de la ENIAC, sale la EDVA, que es la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, que fue diseñada por este nuevo equipo. Ahora ya no tenía 18,000 tubos de vacío, sino ya contaban con más tecnología y tenían 4,000 bulbos. Estos que te platico, que son algo muy similar a los tubos de vacío, igual se utilizaban para redirigir ciertas señales eléctricas, o no señales, sino ciertas corrientes eléctricas. Y esta utilizaba una memoria basada en tubos llenos de mercurio, tal cual como ¿cómo se llama? Como los termómetros. Entonces, por ahí circulaban ciertas señales eléctricas sujetas a retardos. ¿Qué pasa? Tú sabes que el mercurio es un metal líquido que al momento que se le va ingresando un poco de calor se va expandiendo. Entonces, obviamente sabemos que nosotros ingresar una corriente eléctrica a un tubo de vacío y por ende, a un tubo de mercurio y por ende el mercurio se empieza a dilatar, entonces se formaba, digamos que un pequeño retardo, ¿no? En lo que se empezaba a expandir por el calor de cierta corriente aplicada, entonces se utilizaba para esto, para causar ciertos retardos en algunas señales eléctricas. Aquí la idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la ENIAC. Aquí hagan de cuenta, este principio lo hemos visto muchas veces en las caricaturas. No sé si alguien ha visto así las de Tom y Jerry, que ponían un circuito, o si alguien vio de Gasparín,
que el papá era un inventor y que a las 7 de la mañana sonaba el despertador y así como sonaba, caía una pelota, caía haciendo una resbaladilla y tumbaba una serie ¿cómo se llama? De tablitas de dominó, digo, de esas fichas de dominó, y eso hace que reventar otra cosa. O sea, todo eso era como un proceso de en cadena, ¿no? O sea, todo pasaba. Y así funcionaban prácticamente las computadoras anteriormente. Sí, eran por medios de lógicas físicas de que si entra la energía por aquí y quiero que pase esto, la voy a redirigir para acá y esto va a hacer que entre a un tubo de mercurio y el tubo de mercurio a tanta corriente me va a dilatar en 5 minutos y cuando ya se dilate ya me va a mandar cierta función extra, ¿no? Entonces, todo funcionaba de esa manera. Era una lógica muy, muy anticuada, ¿sí? Que realmente este señor von Neumann empezó a cuestionar de cierta manera. Empezó a decir, bueno, sí, todo esto funciona, pero necesitamos que la computadora por sí misma pueda efectuar otro tipo de actividades y que puedan ser programables desde adentro y no que pretendamos que estén dependiendo de fenómenos físicos, ¿sí? Entonces, todo este desarrollo de las computadoras suele clasificarse por generaciones y el criterio que se determina para determinar el cambio de generación no está muy bien definido al grado de decir, de aquí para acá o de este año para este año es la primera generación y luego la segunda. Realmente se toman en cuenta dos criterios muy básicos, que es la forma en que están constituidas y la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Y eso es muy interesante porque al final vamos a ver cómo nos comunicamos actualmente con las computadoras. Entonces, para que veamos la transición de lo que es la primera generación hasta la quinta generación, que es más o menos lo que estamos viviendo ahorita. Fíjense, en la primera generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo del procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50. Se conoce como la primera generación y estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban constituidas por medio de tubos de vacío y eran programados en lenguaje máquina. Ahora, estamos de acuerdo que si estamos en 1950, digo, si hablamos de México, por ahí en 1950, pues creo que veníamos saliendo de una participación semigloriosa de la Segunda Guerra Mundial. eh, Digo, en cuestión a todo lo que era el mundo, estaba medio sumido en los daños posguerra, o sea, no había la gran necesidad, o sea, si nosotros tuviéramos una máquina en el tiempo y regresamos a los años 50 y nos llevamos una laptop y se la damos a cualquier persona, nos va a decir, ok, sí, ¿y esto para qué me sirve? O ¿qué hago con esto? Realmente, para esos años, las necesidades del ser humano no iban tan específicas o tan no, o sea, no se necesitaba una computadora como tal. Por ende, si con este estudio de las personas que están dedicadas a lo que son las computadoras, realmente no alcanzan a visualizar que en el futuro se van a necesitar más, ¿sí? Sino que empiezan a ver de que con 20 máquinas para Estados Unidos jalaba, o sea, sin problemas. Y estamos hablando porque todas las tecnologías obviamente se empezaron a dedicar primordialmente para lo que era la defensa, ¿sí? En ese caso, te repito, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Era evidente que se ocupaban ciertas medidas. ¿Ya se llevó mi carro? Yo que vine a traer la manteca. Hoy ya van a comer. Ok, entonces, para este momento, las computadoras tenían algo muy específico y eso es lo que nos ayuda mucho a entender lo que es la primera generación. Eran extremadamente grandes y realmente eran muy costosas. Imagínate que cada tubo de vacío te valiera $1, o sea, y con la primera computadora, la ENIAC, 18,000 tubos de vacío, nada más así como para el proceso lógico de la computadora, pues sí era mucha lana, ¿no? Era demasiado dinero. Entonces, actualmente, digo, siguen existiendo ese tipo de computadoras grandes, sí, pero digo, corresponden su grandeza física con su grandeza en todo lo que se puede hacer. Ahorita hablamos de eso. Pero en ese momento, la primera generación eran literal computadoras que necesitaban este,
un cuarto para 10 horas y como les decía, utilizaban tanta energía que se producía tanto calor, ¿sí? Que a final de cuentas necesitaban su propio sistema de enfriamiento. Entonces, para ir de 1951 aparece la UNIVAC, que fue la primera computadora comercial. Disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Esta se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que las computadoras tenían un uso más gubernamental, o sea, pasa de utilizarse para defensa y luego empieza a utilizarse como para temas gubernamentales, por lo tanto, obviamente no se ocupaban tantas, al menos para aquí, para 1951, todavía no se ocupaban tantas las computadoras, y aún así, aunque hubiera habido cientos y cientos de computadoras disponibles en el mercado, la gente no tenía pues ni para qué utilizarlo, ¿sale? Bien, entonces, vamos a ver la segunda generación. Ah, no, primera generación. Dice, en las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, muy similares a las que eran la del telar. Estas fueron retomadas por Herman Hollery, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM, International Business Machines. Y esta hasta la fecha la seguimos escuchando. Después se desarrolló por IBM la IBM 701, de la cual se entregaron 18 unidades entre 1953 y 1957. O sea, en 4 años se hicieron 18 unidades. Entendamos también que el proceso de manufactura de las computadoras con muy poca tecnología tenía que ser manual y propensa a errores. Entonces, digo, por eso 18 computadoras se hicieron en 4 años. Yo creo que ahorita en lo que estamos hablando, o en cuestión de un minuto, se han de estar manufacturando unas 100 computadoras, así como que por mínimo, ¿sí? En una compañía chiquita. Ahora, posteriormente, la compañía Remington Rand fabrica el modelo 1103 que competía directamente con la 701 en el campo científico, por lo que la IBM desarrolló entonces la 702, la cual presenta problemas con la memoria. Debido a esto, pues no duró mucho en el mercado. Para esos años, la computadora más exitosa fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora usó un esquema de memoria secundaria llamada tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Otros modelos de computadora que se pueden situar en los inicios de la segunda generación son la UNIVAC 80 y 90, los IBM 704 y 709, la Burroughs 220 y la UNIVAC 1105. Ojo, aquí yo no quiero que nos aprendamos o que estemos viendo que si la marca o el modelo tal. Aquí lo que quiero que identifiquemos es que ya empieza a existir una carrera tecnológica con respecto a las computadoras. Empieza IBM y después Remington Rand dice, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, vamos a meterle las computadoras y empiezan a hacer su carrera, ¿no? Yo tengo una más chida, no, pero pues es que la mía tiene más memoria, no, pero es que la mía tiene un tambor magnético y empiezan a las innovaciones. Aquí quieras que no, a pesar de que en la sociedad en general no hay una necesidad por ya tener computadoras, empieza una necesidad entre los productores de estas computadoras de hacerla mejor y de tener el mejor producto en el mercado, ¿no? Aquí empezamos ya para 1960 con la segunda generación. Estas computadoras, como te digo, en base a la carrera que llevan, ¿sí? de mejorar las tecnologías, empiezan a evolucionar más. Para esto, empiezan a reducir el tamaño y al mismo tiempo crecía la capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Aquí las características de las computadoras de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores, ¿sí? Que son muy similares a lo que se buscaba con los tubos de vacío, con los tubos de mercurio, que a fin de cuentas aquí empieza lo que es el proceso de verificar si una puerta está abierta o está cerrada. El transistor, digamos que funciona así, funciona como un tope, ¿sí? Si la corriente viene de acá para acá, tiene este tope y no lo deja pasar. Entonces, de aquí para acá no pasa. Pero si es de acá para acá, ¿sí? Entonces acá sí funciona. Empiezan a modificar la lógica
¿sí? De lo que eran las computadoras en su momento. ¿Qué pasa? El transistor es tremendamente más chico que un bulbo, ¿sí? Utiliza menos energía. Al utilizar menos energía, ocupa menos espacio, ocupa menos, o sea, perdón, se me fue la onda. Al ocupar menos componentes, ¿sí? Eh, Empieza a producir menos calor, empiezan a hacerse más chiquitas y empiezan a trabajar mejor, ¿sí? Incluso ya empiezan a programarse con lenguajes de alto nivel. Ya eran tipo codificaciones en la computadora que solamente expertos pues lo podían hacer. En esta generación las computadoras reducen mucho su tamaño y son de menor costo. Y es obvio, si ya modificas la lógica, ya no ocupas 18,000 tubos de vacío, ocupas a lo mejor unos 1000 transistores, que son unas cositas súper chiquitas, ocupas menos espacio, ocupas menos energía, produces menos calor y eres más barata. Entonces, aparecen muchas compañías, ya vieron que hay un nicho de oportunidad muy grande en las computadoras. Entonces, aparecen muchas compañías y las computadoras ahora son más avanzadas. La carrera tecnológica se amplía. Hay más gente intentando trabajar sobre esto, ¿sí? Los paquetes de discos más... Ay, perdón, no fui, no fui muy lejos. Las computadoras de esta generación fueron la Filco 212, la Univac M460, la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000, la IBM que no dejó de echarle ganas, mejoró la 709 y sacó al mercado la 7090. La National Cash Register empezó a producir máquinas para proceso de datos de tipo comercial. Fíjate, aquí ya empezaron a meterse en la sociedad, dándoles un sentido y dándoles el ocupas esto. ¿Sí? Ocupas una computadora para que el proceso en tu trabajo sea más fácil. Y uno de los ejemplos es este, la National Cash Register, que empieza a invitar a la gente a que pongan pues una maquinita que les vaya haciendo su conteo o su corte de caja, ¿sí? Para el final del día. Y si alguien vio la película esta de Volver al Futuro, cuando están ahí en la heladería, que está McFly se va a echar una malteada, hay una máquina, una caja registradora súper grande, y tiene una palanca, entonces tú le jalas y vas ingresando los datos de cuánto es lo que vas a cobrar, y al final de cuentas, ¿sí? En la tarde, noche, ya cuando iban a cerrar, tú podías sacar, ¿sabes qué? Hoy vendí tal cosa, tal cosa, tal cosa, y empiezas a hacer el inventario de lo que vendiste el día de hoy y sacas cuánto dinero debes de tener. Obviamente no se quita la parte humana donde tienes que verificar si sí o si no y vas cotejando resultados, ¿sí? Pero entonces ya aquí ya empezamos a meternos en la sociedad. La sociedad empieza a identificar las computadoras, o al menos las máquinas, como una semi necesidad en los negocios. La Radio Corporation of America introdujo el modelo 501 que manejaba el lenguaje COBOL para procesos administrativos y comerciales. Después de ahí salió al mercado la RCA 601. Ahora, la tercera generación. Con los procesos de la electrónica y los avances de la comunicación con las computadoras en la década de los 60, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de las computadoras de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados y su manejo es por medio de lenguajes de control de los sistemas operativos. Antes de empezar a abordar la tercera generación, déjenme cambiar de sesión. Vamos para la última. Denme 5 minutos y ahorita les comparto el link. No tardo.